Hola, mi nombre es Lara Giacheta y junto con mis compañeros Duquene Camila y Alfonso da Silva Leonardo vamos a hablar de lo que son las enfermedades neurológicas en el embarazo. En este trabajo nos centramos en cuatro patologías, en la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, la epilepsia y la cefalea y las migrañas. Comenzando con lo que es la esclerosis múltiple, es una enfermedad de tipo inflamatoria, desmielinizante y neurovegetativa. Y lo que va a suceder es que esta patología compromete tanto a las meninges como a la sustancia blanca y a la sustancia gris. Y esto genera en los pacientes deterioro cognitivo. Etiológicamente es una enfermedad de tipo autoinmune, aunque también hay cierta predisposición genética y ambiental para padecerla. En cuanto a lo que es la fisiopatología, hay una activación del sistema inmune, de la inmunidad tanto innata como adaptativa, porque como dije es una enfermedad de tipo autoinmune. ¿Y qué genera esto? Va a generar que haya un pasaje de linfocitos T a través de la barrera hematoencefálica. Y esto genera en el sistema nervioso una cascada inflamatoria, lo que produce daño mitocondrial, axonal y desmielinización. Epidemiológicamente es una enfermedad que se da más frecuentemente en las mujeres, sobre todo en la edad fértil. Para el diagnóstico tenemos en cuenta dos cosas, por un lado la clínica y por el otro lado los estudios complementarios. En cuanto a lo que es la clínica, los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener fatiga, rigidez, espasticidad, dificultad para caminar, alteraciones en la memoria, alteraciones emocionales, eficterianas e incluso también alteraciones visuales. Y por otro lado, como dije, tenemos los estudios complementarios, en donde podemos hacer resonancia, análisis del líquido cefalorraquídeo y además potenciales evocados. Para lo que es el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple, como primera línea de tratamiento se utilizan los corticoides y como segunda línea tenemos la plasmaféresis, ciclofosfamida e inmunoglobulina endovenosa. Además, hoy en día disponemos de fármacos que son modificadores de la enfermedad, como son los interferones y el acetato de glatiramer. Con respecto a lo que es la esclerosis múltiple en el embarazo, las tasas de recaída durante el embarazo bajan, pero en el puerperio aumentan. Con respecto a lo que es la elección del modo de parto para las pacientes que tienen esclerosis múltiple, se basa en factores obstétricos, o sea, no hay algo que la patología contraindique para el parto o indique una cesárea o viceversa. Lo que sí es importante es la evaluación quirúrgica preparto para la anestesia, porque sí es importante que las pacientes reciban anestesia. Ningún fármaco está aprobado para su uso durante el embarazo. El acetato de glatiramer es categoría B. El interferón beta está asociado a lo que son los partos prematuros. Y en cuanto a lo que son los corticoides, se trata de evitar su uso, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, ya que es en este momento donde se da la organogénesis. Y en el caso de que tengamos que utilizarlo, lo que se hace es utilizarlo pero en dosis pulsátiles. Por otro lado, la inmunoglobulina endovenosa se puede utilizar durante todo el embarazo y en la parte de la lactancia, con respecto a lo que es el tratamiento, no hay datos, por lo que no se recomienda, no se utilizan fármacos en el periodo de la lactancia y en el caso de tener que utilizar los fármacos modificadores de la enfermedad, lo que se hace es suspender transitoriamente la lactancia. Acá lo que tenemos es un cuadro que grafica el riesgo de recaídas, que como dije, en el embarazo disminuye el riesgo de recaída, y esto es porque como esta enfermedad es de tipo autoinmune y durante el embarazo, dentro de lo que son los cambios fisiológicos del embarazo, tenemos un estado de inmunosupresión, es por esto que baja el riesgo de recaída. Y como vemos en este gráfico, luego del parto aumenta el riesgo. Y recién más o menos a los 10 meses postparto es que se estabiliza o vuelve a los valores previos al embarazo. La miastenia gravis es una enfermedad donde el sistema inmune pierde la autotolerancia y comienza a fabricar autoanticuerpos que van a estar dirigidos contra el receptor de acetilcolina en la placa neuromuscular, dando como resultado una debilidad muscular y la parálisis de los músculos. Dentro de lo que es la epidemiología, afecta más a las mujeres que a los hombres y suele aparecer en un rango etario entre los 20 y los 45 años. El diagnóstico se basa en la clínica, en el examen físico y en la determinación de los autoanticuerpos en suero. El tratamiento es sintomático con anticolinestéricos
También se emplean inmunosupresores y se tiene en cuenta la timectomía en el caso de que los títulos de los anticuerpos sean muy elevados. El 40% de las mujeres tienen exacerbaciones durante el embarazo y el posparto. Dentro de las complicaciones podemos tener parto prematuro, parto prolongado y el agotamiento materno. Esto ha dado como resultado un incremento en el número de las cesáreas y de los partos instrumentados. Se debe tener en cuenta que puede haber pasaje de estos anticuerpos hacia el feto. Dentro de lo que es el tratamiento, se sigue optando por los anticolinestérasicos, ya que no se han demostrado efectos adversos ni la transferencia transplacentaria. El metrotexato está totalmente contraindicado durante el embarazo. En esta imagen se puede esquematizar la presencia de flacidez en un recién nacido. Este escenario nos tiene que hacer sospechar sobre la miastenia gravis neonatal. El cuadro se puede acompañar también, por ejemplo, de problemas en la alimentación y compromiso respiratorio. El diagnóstico se hace dentro de las primeras 48 horas. El tratamiento es con anticolinestérasicos y suele resolver dentro de las 8 semanas. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por una anomalía eléctrica que desencadena en crisis comiciales. La epidemiología afecta más o menos al 1,5% de la población general y entre el 0,3 al 1% de las embarazadas. El diagnóstico es clínico con la anamnesis y los exámenes complementarios. Y el tratamiento es un desafío, ya que a veces se emplean más de un fármaco y en altas dosis. Los fármacos disponibles pueden ser, por ejemplo, la fenitoína, la carbamazepina, el levetiracetam y el valproato, siendo este último el que se vincula mayormente con teratogénesis y trastornos en el neurodesarrollo. Las crisis durante el embarazo pueden mantener su frecuencia, aumentar o disminuir. Esto puede variar según la farmacocinética que se ve modificada durante el embarazo y también por el contexto hormonal que se produce en la gesta, ya que la progesterona disminuye el umbral convulsivo. La mortalidad materna se asocia a problemas de la crisis en sí, como la hipoxia, la broncoaspiración o las caídas y los traumatismos, y la mortalidad fetal se relaciona con la hipoxia que se da intracrisis y los desprendimientos de placenta. Bien, como el riesgo de las convulsiones intraparto está elevado, se debe contar con un equipo sumamente especializado, se debe tener a disposición benzodiazepinas y se debe considerar la cesárea en aquellas mujeres donde la epilepsia es muy refractaria al tratamiento. Bien, con respecto a la lactancia, no está contraindicada y el beneficio es mucho mayor que los riesgos de que pasen los fármacos a través de la leche. A modo de conclusión, es muy importante un enfoque multidisciplinario en la planificación del embarazo para poder suministrar 3 meses antes de la concepción ácido fólico en altas dosis y también poder elegir la droga antiepiléptica más segura con la dosis mínima efectiva y, si es posible, en monoterapia. Ahora pasaremos a un tema relevante y frecuente en el embarazo: cefaleas y migrañas. Se caracteriza por ser un conjunto de trastornos neurológicos definidos como dolores de cabeza de diversas intensidades. Son motivo de consulta común en la práctica clínica, especialmente por afectar mujeres embarazadas. Entre la más frecuente encontramos la migraña, que afecta a mujeres en una proporción de 3:1 respecto a los hombres, y la cefalea tensional con una prevalencia de 1,2:1. Puede ser entidades primarias por una hipersensibilidad central o periférica o secundarias a otras patologías, como la eclampsia y la preeclampsia. En líneas generales, cuando hablamos de migraña, hablamos de un trastorno neurovascular que incluye mecanismos como vasodilatación, la liberación de serotonina y la activación de receptores. Clínicamente puede presentarse con dolor unilateral, acompañado de náuseas, vómitos, fotofobia y en algunas ocasiones con aura. Por otro lado, tenemos la cefalea tensional,
caracterizada por un dolor opresivo bilateral de leve a moderado, suele asociarse a tensiones musculares y sensibilización de nociceptores. Durante el embarazo, los niveles elevados y estables de estrógenos pueden reducir la frecuencia y la intensidad de las migrañas, especialmente en el segundo y tercer trimestre. Es fundamental descartar causas secundarias cuando el dolor de cabeza es severo, súbito o resistente al tratamiento, ya que esto puede ser indicativo de complicaciones como la preeclampsia o eclampsia. El diagnóstico es principalmente clínico, apoyado en la historia clínica de la paciente. En casos persistentes o graves, se utilizan imágenes necesarias para descartar otras patologías. Y en este caso se usa como primera elección la tomografía computarizada, ya que la radiación es insignificante para el feto y ofrece ventajas con mayor disponibilidad y bajo costo en comparación a la resonancia. El tratamiento debe comenzar con la identificación y eliminación de desencadenantes, como la falta de sueño, el estrés o la deshidratación. El paracetamol es el analgésico de primera elección por su seguridad, mientras que el sumatriptan puede considerarse en migrañas severas, pero se debe usar con precaución. En cuanto a los AINES, debe evitarse, principalmente en el tercer trimestre, debido al riesgo de hepatotoxicidad. También puede valorarse medidas alternativas no farmacológicas, como la acupuntura para aliviar los síntomas y medidas higiénico-dietéticas. Finalmente, a modo de conclusión de nuestra presentación, destaca que los trastornos neurológicos en el embarazo requieren un manejo interdisciplinario que incluye la planificación preconcepcional, el monitoreo continuo y la atención personalizada. Estos pasos son fundamentales para minimizar riesgos y garantizar tanto la salud materna como la fetal. O sea, con un manejo adecuado, muchos pacientes no solo pueden controlar sus síntomas, sino también disfrutar de un embarazo saludable, visto que con un manejo adecuado, las pacientes logran llevar a cabo todas las etapas de su embarazo, sin ninguna complicación significativa. Muchas gracias.